Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten. Te saludo desde Perú. No estoy entregando lo que es el horóscopo semanal continuamente porque estoy lo que es en Perú. Estoy de vacaciones. Pero a partir del 16 de enero se va a normalizar todo, ¿vale? Y esta vez es la oportunidad para Géminis, cariño. Muy bien, corazón. Espero que lo hayas pasado bien las fiestas. Espero que estés con toda la energía, con toda la buena vibra. Vamos a intentar hacer lo que es una lectura diferente, ¿vale? Vamos a empezar con carta guía, carta consejo. ¿Qué te quieren decir, mi querido Géminis? Empezamos, corazón. Vamos a ver, Géminis, 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 Géminis. Me sale lo que es la carta del emperador, cariño. Este 2025, mi querido Géminis, es un año en el cual posiblemente vas a tener que poner mucha energía de tu parte, porque la carta del emperador es una carta de conflicto, es una carta de fuerza, es una carta de carácter, Géminis. Es como que se te presentan muchas pruebas este 2025, pero como tú tienes lo que es la carta del emperador, esas pruebas para ti van a ser, como se dice, insignificante en tu vida, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, corazón, yo siento que la fuerza está contigo, yo siento que tú vas a poder superar cualquier obstáculo, pero ve, como se dice, preparándote mentalmente, porque a veces el cerebro nos puede dar lo que es una mala jugada, Géminis, ¿vale? Por eso que te sale la carta del emperador. El emperador te dice, tú tienes la fuerza necesaria. Tú vas a salir de esta, tú vas a poder lograr tus metas, tus objetivos, pero tienes que estar bien centrada o centrado lo que es mentalmente, mi querido Géminis, ¿vale, corazón? Porque tenemos lo que es la carta del emperador. Vamos a ver si bajo un poco el brillo, se ve muy oscuro, muy claro. Vale, demasiado, Richard. Vamos a continuar, mi querido Géminis, vamos a ver signos. Me sale lo que es Virgo, me sale tu signo Géminis, Leo, cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, vale. Es importante, mi querido Géminis, quiero que te fijes bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está como herido y está lo que es en la orilla del mar, pero su gesto, sus facciones, es como que estuviera desesperada. Es como que me están diciendo, Géminis, 2025 posiblemente vas a tener algún tipo de problema relacionado con el dinero, Géminis. A lo mejor puede ser que te vas a endeudar un poco, puede ser que te viene lo que es un gasto imprevisto, pero si tú te das cuenta, este personaje está lo que es en la orilla del mar. Quiere decir, mi querido Géminis, que para todo va a haber solución. Pero puede ser que ustedes se van a poner como un poco nerviosos o nerviosas o van a decir, ¿cómo es posible que en estos momentos tenga esta pérdida económica? Me han robado, me han estafado, como que te vas a poner en el peor del asunto. Es importante que mantengas la calma porque para todo va a haber solución. No te ahogues en un vaso de agua. El dinero va a llegar a tu vida, pero es importante que tú pongas buena actitud, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. A ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas y al costado la carta del 4 de bastos. Vale. Como yo siempre digo, mi querido Géminis, muchos de ustedes son como la mamá pollito, como el papá pollito, Géminis. Siento que posiblemente estos gastos innecesarios están relacionados para la mayoría de ustedes que tiene familia, que tiene hijos. A lo mejor vas a tener que ayudar económicamente a un hijo, a una hija, a tu familia, a tu entorno, porque si te das cuenta, aquí, la carta del 5 de copas, esta mujer está atado de manos. Y aquí al costado la carta del 4 de bastos, no puedes dormir. Te preocupa el futuro o la seguridad de tu entorno. Entonces, ¿qué quiere decir Géminis? Que no es que tú de repente tengas mala suerte en la parte económica, porque a ti el dinero te va a llegar. A ti te va a preocupar mucho tu entorno.
tu familia o una persona que va a tener un problema económico, pero que juntos van a poder resolver, Géminis. Proyectos, sueños, trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Géminis. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. También vas a estar como muy intuitiva, como muy receptivo, muy receptiva. Como que me dice Richard, siento algo en mi corazón, en mi pensamiento, como que esa persona viene, como que se va a comunicar conmigo, como que vamos a retomar el contacto y sinceramente yo ya me estoy olvidando de esta persona, yo ya me estoy liberando de esta persona, pero estoy sintiendo su energía. Y esto, mi querido Géminis, es inevitable, sinceramente. ¿Por qué? Porque siento que muchos de ustedes se van a encontrar con esa persona. Hay una persona que te está pensando, hay una persona que te está recordando y siento que tú también lo estás sintiendo así, pero por algún motivo tú no quieres coincidir. Es como una energía de amor y odio. Por una parte tú lo piensas, por una parte tú lo recuerdas, pero cuando pisas tierra dices, no. Yo no quiero saber nada de esta persona, me va a complicar la vida. Esta persona no es sincera, esta persona miente mucho. ¿Para qué va a volver otra vez? Pero por partes lo piensas, lo recuerdas. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Me pensará? ¿No me pensará? ¿Por qué lo recuerdo? Porque seguramente que esta persona Géminis también te está recordando. Por eso que tú lo estás sintiendo su energía. Vas a coincidir con esta persona. O te llama o te busca, pero el destino se va a encargar de que tú te pongas en contacto con ese hombre o con esa mujer, quieras o no quieras, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros y al costado la carta del 7 de espadas. ¿Sabes qué siento, Géminis? Yo siento que muchos de ellos posiblemente están pagando como karma. Tienen algún tipo de problema relacionado con el dinero, con la economía. Y a lo mejor esta persona se pone en contacto contigo porque quizás tú eres, como se dice, su última opción. O porque quizás, cariño, sabe de que tú lo vas a apoyar. Hay un personaje que está pagando karma, pero está perdiendo muchas cosas relacionadas con la parte económica, con propiedades, con sueños, Géminis. Hay una persona que está pagando esto. Siento que ese personaje es como que por ir de listo o de lista, o ha perdido dinero o lo han robado también, porque aquí hay problemas económicos. Tiene problemas económicos, Géminis. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es tu vecino, tu vecina, un amigo, una amiga, una persona que te estafó, pero sin embargo el karma le llega a lo que es automáticamente. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta del 4 de oros. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Te va a rogar, Géminis. Te va a rogar, te va a suplicar, te va a decir que por favor le ayudes, que le des una oportunidad, que todo va a cambiar, etcétera, etcétera. Esta persona te va a buscar, Géminis. Te va a buscar totalmente, ¿vale? Siento que está teniendo muchos problemas económicos. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un familiar que no se ponía en contacto contigo, un familiar que pensaba que lo tenía todo arreglado en su vida, pero te va a buscar, Géminis. Hay una persona que te va a buscar, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver, Géminis, tiene problemas económicos, este personaje te busca. ¿Qué me quiere decir lo que es el oráculo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, el número 78 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es abandono. Quiero que te fijes bien en esta carta. Fíjate bien, ¿vale? Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está en una situación de lamento. Y si eres observador, inclusive está cayendo como lluvia. Como que todo está en su contra, ¿no? Sale a la calle para despejarse un poco la mente y cae un rayo por ahí. Vale. Esta carta, mi querido Géminis, te recuerda
que en algún momento de tu vida, posiblemente o actualmente, tú piensas como que nadie está por ti, como que tú siempre de repente das y nunca recibes nada. Como que en algún momento te preguntas y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar tan sola, tan solo? ¿Por qué siento que esta persona no está por mí? ¿Por qué siento que todo el mundo me abandona? Vas a pasar por un momento de soledad, o estás pasando por un momento de soledad, de tristeza. Y en algún momento inclusive Géminis reniega de Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios? Pero bueno, si has sido observador o observadora, te das cuenta que aquí hay un personaje como si fuera alguien divino. Nos recuerda como si fuera Dios, Géminis. En ese momento que tú vas a sentir que tocas fondo, en ese momento que tú sientes que nadie está contigo, haz una oración. Haz una oración, Géminis, porque Dios está contigo. Dios te va a apoyar. Dios te va a rescatar, Géminis. Haz una oración. Siento que tienes que recuperar tu fe. Deja de renegar, deja de maldecir, deja de decir que Dios te ha olvidado, porque no te ha olvidado. Deja de pensar que estás solo o estás sola en este mundo, porque siento que muchas personas te recuerdan, muchas personas te piensan, Géminis. Siento esto, ¿vale? Entonces, es importante que tú hagas la oración y no pierdas la fe. Eso te está diciendo lo que es el oráculo, porque parece que se te presenta un momento crítico, un momento de prueba muy fuerte se te va a presentar, pero nada que tú no puedas resolver, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, o estás pasando por un momento crítico. La carta de la Reina de Espadas, vamos a ver. La carta del 4 de Espadas, la carta del Diablo, y cierras con la carta del Juicio. Vale. Siento, mi querido Géminis, que tú dices, Richard, ¿cuándo se va a acabar este tormento? ¿Cuándo las cosas van a mejorar para mí? Llevo tanto tiempo pasando por esta soledad, llevo tanto tiempo pasando por este sufrimiento y no veo ese respiro, no siento ese respiro, no veo esa luz. ¿Por qué todo se me viene en contra, cariño? Yo lo que siento que esto es una prueba más. Lo que tú vas a tener o lo que tú estás viviendo es una prueba más. Tú vas a tener una oportunidad, pero para que tú puedas armar el rompecabezas de tu vida, tienes que empezar a encajar muchas piezas. Y esto cuesta. Hasta la persona que tiene el coeficiente intelectual tan alto va a demorar. Va a demorar. ¿Por qué? Porque en estos momentos es como el rompecabezas de tu vida, las piezas están prácticamente distribuidos por todos lados. Y hay que juntar cada pieza, hay que comparar, hay que unir cada pieza. Y esto necesita tiempo, mi querido Géminis. Pero al final, como tiene lo que es la carta del juicio, tú vas a tener una oportunidad de volver a empezar otra vez en tu vida. Así que paciencia. Te vienen días o estás pasando por días un poco estresante, un poco tormentoso, pero nada que no se pueda resolver. Te están recordando, ¿vale? Porque aquí veo mucha preocupación. Aquí veo que te estás comiendo la cabeza. Aquí veo que estás pensando. ¿Y cuándo llega la solución? Va a llegar, pero tienes que tener paciencia, Géminis. Paciencia, te está diciendo. No te desesperes, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Posiblemente tú estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que tiene que tomar lo que es una decisión al margen del signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta de la muerte me están diciendo, puede ser que muchos de ustedes van a retomar contacto, comunicación con una persona que ya estaba zanjado esta historia. Puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, pero especialmente un Escorpio, ¿vale? La carta también de la emperatriz, elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser lo que es un Tauro. Hay una persona que tiene familia, que no supera los 40 años, máximo tendrá 30 y pico, puede ser, ¿no?
Veo que esta persona es muy atractiva, muy atractivo, pero tiene hijos. Pero me sale lo que es la luna también aquí al costado. Es como si fuera una relación oculta. O ustedes no quieren que salga lo que es, salga a la luz, o de repente esta persona no quiere que las cosas salgan a la luz, pero veo que entre vosotros hay una unión muy pasional, muy pasional. Hay algo que te engancha a esta persona. Hay algo, pero o tú tienes familia o esta persona tiene familia. La carta también del 4 de oros. Siento que hay un personaje, mi querido Géminis, que te tiene lo que es una deuda. O de repente hay una persona muy cercana que quizás quiere quedarse con tu dinero. Cuidado con las herencias, cuidado con lo que firmas, con los documentos o trámites legales. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, piel trigueña o piel morena. Está muy bronceado o bronceada, pero es importante que cuides lo que a ti te pertenece por derecho en la parte económica. Siento como que hay alguien que te quiere estafar lo que es en la parte económica. Ten mucho cuidado con lo que firmas, ¿vale? Ten mucho cuidado también con los préstamos. Todo hazlo de una forma legal. Hasta la vista, mi querido Géminis. Paciencia, que para todo va a haber solución. Tú no estás sola, tú no estás solo. Besito, Géminis.